Bienvenidos a este viaje a través del tiempo. En este video veremos la Gran Hambruna de 1315 a 1317 en la Edad Media. Acompáñanos en este recorrido y descubre los misterios y maravillas de esta era histórica. Pero antes, no olvides suscribirte. Comencemos. La Gran Hambruna del siglo XIV en Europa fue una catástrofe que dejó una marca indeleble en la historia de ese periodo. Este desastre precedió a eventos tan trascendentales como la Guerra de los 100 Años y la devastadora Peste Negra. En los años 1315 y 1317, la hambruna azotó con fuerza el norte europeo, afectando territorios que comprendían las Islas Británicas, el norte de Francia, los Países Bajos, Escandinavia, Alemania y parte de Polonia. El inicio de esta crisis se debió a un prolongado periodo de mal tiempo. Constantes lluvias oscurecieron los cielos y arruinaron las cosechas. La cría de ganado tampoco escapó a los estragos, ya que las enfermedades diezmaron el ganado, reduciendo sus poblaciones hasta en un 80%. Esta adversidad climática desencadenó una cadena de consecuencias devastadoras. La escasez de alimentos básicos, como el trigo y la cebada, se hizo palpable, elevando de manera exorbitante sus precios. El pan, el pilar fundamental de la dieta en esa época, comenzó a escasear y la poca disponibilidad se tradujo en un producto final de calidad deficiente. Para empeorar las cosas, la obtención de sal, crucial para la conservación de carnes, se tornó una tarea dura debido a la dificultad para extraerla en condiciones climáticas tan adversas. El hambre se extendió implacablemente y en un acto de desesperación se registraron casos de canibalismo. La población, mayoritariamente rural en aquel entonces, se vio acorralada por la falta de alimento. La hambruna trajo consigo un aumento exponencial de la delincuencia. Muchos se vieron obligados a mendigar, robar e incluso asesinar por la escasa comida disponible. Las condiciones eran tan críticas que familias enteras se vieron fragmentadas. Padres que ya no podían alimentar a sus hijos optaron por abandonarlos en los bosques, en la esperanza de que pudieran valerse por sí mismos. Este periodo de sufrimiento generalizado marcó un antes y un después en la historia europea. La hambruna dejó secuelas profundas en el tejido social y económico de la época. La población, golpeada por la delincuencia, enfermedades y una alta tasa de mortalidad, se vio sumida en la desesperación. No fue sino hasta el año 1322 cuando finalmente el clima empezó a recuperarse y el suministro de alimentos se restableció por completo. Sin embargo, las heridas dejadas por esta terrible hambruna tardarían mucho más en sanar y marcarían el inicio de un periodo de crisis que se prolongaría a lo largo del siglo XIV en Europa. Los antecedentes y contexto de la Gran Hambruna del siglo XIV en Europa ofrecen una visión crucial para comprender el impacto de este evento histórico. En el año 1276, la esperanza de vida promedio al nacer en Inglaterra era de alrededor de 35 años. Sin embargo, en el periodo comprendido entre 1301 y 1325, que coincide con la Gran Hambruna, este promedio disminuyó significativamente a tan solo 29 años. Este dato es un indicio de que las condiciones de vida estaban empeorando y la hambruna posterior agravaría aún más esta situación. El impacto de la peste negra que asoló Europa entre 1348 y 1375 fue aún más devastador. Durante y después de esta epidemia, la esperanza de vida se redujo drásticamente a solo 17 años. Esto representa una caída dramática en comparación con las décadas anteriores y subraya el impacto desolador de la peste negra en la población europea. Antes de continuar, si te está gustando el video, no olvides darle like. Sigamos. Durante los siglos X y XIII, Europa experimentó un periodo de notable prosperidad y crecimiento demográfico. La producción de trigo, un alimento fundamental, era bastante eficiente en ese entonces. Por cada semilla plantada, se podían cosechar alrededor de 7 semillas más. Sin embargo, a medida que avanzaba el tiempo y aumentaban los precios de los alimentos, esta proporción comenzó a disminuir. Para el año 1280, ya se observaba una reducción en la productividad agrícola. La Gran Hambruna, que se prolongó de 1315 a 1317, exacerbó esta situación. Las lluvias devastadoras y las condiciones climáticas adversas tuvieron un impacto directo en la producción de alimentos.
la proporción de rendimiento agrícola se redujo de manera drástica, llegando a un punto crítico de 2 por 1. Esto significa que, por cada semilla plantada, solo se obtenían 2, una para la siguiente siembra y otra para el consumo diario. Comparado con la agricultura actual, donde la proporción es de 30 por 1 o incluso más, se puede apreciar la magnitud del desafío que enfrentaron los agricultores en aquel momento. Estos antecedentes subrayan el contexto en el que surgió la Gran Hambruna. La combinación de un declive en la eficiencia agrícola, condiciones climáticas adversas y una creciente población creó un escenario propicio para la devastación que seguiría. La hambruna no solo fue un evento aislado, sino que también tuvo un impacto duradero en la sociedad europea y dejó una marca indeleble en la historia del continente. Las causas. El prolongado y duro clima invernal que marcó el inicio de la Gran Hambruna estuvo directamente relacionado con cambios significativos en el clima europeo. Este fenómeno coincidió con el declive del conocido como Período Cálido Medieval y el inicio de lo que se conoce como la Pequeña Edad de Hielo. Esta transición implicó la llegada de veranos más fríos y húmedos, así como el adelanto de las tormentas otoñales. Estas condiciones climáticas resultaron altamente desfavorables para la agricultura, lo cual se convirtió en un problema crítico debido a la alta población que dependía de las cosechas para su sustento. Bastaba con una sola cosecha fallida en este contexto para desencadenar una grave crisis alimentaria, afectando gravemente a la población. Algunos historiadores proponen la hipótesis de que este clima adverso pudo haber sido provocado por una erupción volcánica que tuvo lugar a miles de kilómetros de distancia, específicamente en el monte Tarawera, en Nueva Zelanda, alrededor del año 1314. Esta erupción habría liberado nubes oscuras que alcanzaron el norte del continente europeo, contribuyendo así a empeorar las condiciones climáticas ya difíciles. Este cambio abrupto en el clima desencadenó una serie de consecuencias desastrosas para la población europea, dando inicio a la Gran Hambruna. La escasez de alimentos y las dificultades en la producción agrícola marcaron un periodo de sufrimiento generalizado, con graves repercusiones sociales y económicas en toda la región. La Gran Hambruna, junto con otros eventos catastróficos del siglo XIV, dejó una huella profunda en la historia de Europa y transformó radicalmente su sociedad y estructuras. Consecuencias. La Gran Hambruna tuvo profundas repercusiones en diversos aspectos de la sociedad europea. Una de las consecuencias más notables fue la disminución del prestigio y la autoridad de la Iglesia Católica. En una sociedad donde la religión desempeñaba un papel central en tiempos de crisis, el hecho de que las oraciones no lograran mitigar la hambruna minó la confianza en la institución. Este acontecimiento sentó las bases para futuras revueltas que cuestionarían el poder y la autoridad de la Iglesia Católica. Un ejemplo destacado de ello fue la Reforma Protestante liderada por Martín Lutero. Si te gustó este video, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para ver más contenido como este.